Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por haberme invitado esta noche para conversar un poquito con ustedes y presentarles nuestras ciencias de Edwards, nuestra iniciativa a través del programa de mejoramiento de calidad que llamamos el programa ESR, que quiere decir recuperación quirúrgica mejorada por sus siglas en inglés. ¿Qué nos ofrece este programa? En primer lugar, la meta de este programa es ayudarles a ustedes a mejorar los desenlaces de sus pacientes, mejorando el tiempo de hospitalización y reduciendo las complicaciones postquirúrgicas a través de la implementación de un programa de tratamiento perioperatorio dirigido a metas u objetivos. Este programa se basa en evidencia clínica que se ha recabado durante los últimos 20 y tantos años. Más recientemente, las tecnologías mínimamente invasivas se han utilizado también en muchos estudios que hemos publicado y nosotros queremos trabajar y asociarnos con ustedes para ayudarles a lograr los mismos beneficios. ¿En qué consiste el programa? El programa abarca 4 etapas. La primera etapa tiene que ver con trabajar conjuntamente con ustedes para valorar qué es lo que ustedes quieren mejorar en la atención a sus pacientes, en qué pacientes quieren mejorar y también cuál es el resultado que ustedes están obteniendo en términos de morbilidad, hospitalización, o si finalmente ustedes lo que desean es reducir los costos de hospitalización. Durante esta fase de evaluación trabajamos con ustedes para definir en dónde están las complicaciones, si es que las hay, y también cuáles son las complicaciones específicas que ustedes quisieran considerar. La segunda etapa sería aliarnos con ustedes, asociarnos para conformar un equipo que los ayude a ser exitosos en la ejecución de esta iniciativa de calidad, porque obviamente una sola persona no puede realizar todos los cambios en el tiempo. Así que la conformación de un equipo multidisciplinario es la clave para el éxito de este programa. También, habiendo identificado el grupo de pacientes en los cuales ustedes quieren mejorar la atención, nos permitirá elegir un protocolo de tratamiento adecuado tanto para ustedes como para la cirugía y obviamente para el paciente. Luego viene la fase de aplicación. La fase de aplicación significa poner la evidencia en práctica. Si ustedes leen la literatura, la mayor parte de la literatura se concentra en brindarles a ustedes información académica con relación a metodologías, con relación a la parte de estadística, pero en realidad la mayoría de las publicaciones no nos dan una receta mágica del cómo. ¿Cómo puedo yo hacerlo realmente en la vida real? Y la experiencia que yo he aportado a esto es porque yo hice mi primer estudio de optimización a mediados y finales de los 90 y nosotros publicamos los resultados en el British Medical Journal y fue el primer estudio de la nueva generación de estudios de optimización. Es un estudio publicado en 1999 y esta fue mi primera experiencia. Luego yo llevé esa experiencia a un gran hospital en Londres y trabajé con un grupo de médicos para poner en práctica otro tipo de protocolo de optimización para un grupo de pacientes similar. Pero nuevamente el desafío era el cómo hacerlo realmente, cómo utilizar estos parámetros para orientar nuestra terapia en el quirófano. Y desde entonces he venido trabajando con Edwards durante los últimos 8 años y en este momento tenemos 50 centros
repartidos por toda Europa, donde están trabajando en la implementación de este programa. Así que ahora todos ellos están recabando datos activamente y mejorando su calidad y midiendo la calidad con nuestra ayuda. Pero no nos engañemos, porque una de las partes fundamentales de este programa tiene que ver con la gestión del cambio. Se trata de retroceder un poco de lo que estamos haciendo hoy y decir, quiero cambiar esto, quiero mejorar la calidad de la atención a mi paciente y al mismo tiempo reducir los costos para el hospital. Así que es una situación ganar-ganar para el hospital y para el paciente. Es un ganar-ganar para ambos, pero el cambio no es fácil. Con frecuencia, incluyéndome a mí misma, yo he venido haciendo las cosas de la misma manera durante muchos años y puede ser muy difícil dar la vuelta y empezar a cambiar las cosas. Y es aquí donde el equipo adquiere mucha importancia, porque el equipo nos puede ayudar si nos podemos apoyar mutuamente. Entonces, quiero profundizar un poquito en estas etapas. Como ya les dije, la primera etapa es la de evaluación. ¿Cuál es el procedimiento quirúrgico adecuado? Y si vemos la literatura, hay una gama de procedimientos donde la optimización se ha implementado exitosamente. Desde el reemplazo de cadera hasta diferentes cirugías colorectales o del tracto gastrointestinal, cirugía de la pelvis, trasplantes, resección hepática y pancreatectomía. Así que digamos que los casos quirúrgicos más importantes, y voy a hablar también un poquito acerca del grupo de alto riesgo y cómo podemos efectivamente valorar el riesgo quirúrgico. Como ya les dije, la recabación de datos sobre sus pacientes puede ser un desafío, según entiendo. Yo he pasado los últimos días por América Latina y no he oído nada diferente a lo que siempre se escucha en Europa. Con mucha frecuencia, ustedes no tienen una historia clínica electrónica o no tienen la participación de todo el personal del quirófano y de la unidad de cuidados intensivos. Pero si se tiene la motivación y el deseo de mejorar los desenlaces con este abordaje en equipo, podemos tener éxito. Y nosotros hemos desarrollado varias herramientas para ayudarles en ese sentido. Herramientas para recolectar datos que ustedes pueden modificar para que les funcionen a ustedes con los retos particulares que ustedes tienen en sus hospitales. Y especialmente con respecto a calcular el beneficio económico. Nosotros tenemos varios estimadores de beneficio económico que les podemos ofrecer, que les darán una forma rápida y fácil para calcular cuál será el costo-beneficio. Y la fase 2, bueno, ya hablamos del equipo, ya hablamos acerca del protocolo y obviamente la plataforma que ustedes elijan es la que a ustedes les funcione, la que más les convenga y para el paciente y para el procedimiento quirúrgico, por supuesto. Cuando se trata de aplicar, el mayor desafío está en la evaluación de qué tan bueno es usted, porque todos queremos pensar que todo lo hacemos muy bien todo el tiempo. Y ciertamente que si alguien me llegara a preguntar qué tan buena soy yo en mi trabajo, yo por supuesto que digo no, 100% de las veces yo hago todo perfecto. ¿Cómo se atreve a sugerir lo contrario? Pero la verdad es que en realidad si ustedes empiezan a recolectar información, es muy interesante ver cómo se da uno cuenta de que quizás usted no es tan bueno como cree que es.
Voy a darles un ejemplo. Nosotros estamos actualmente trabajando con un hospital universitario muy grande en Alemania que se llama Charité. Ellos han venido trabajando con nosotros durante 2 años y ellos decidieron poner en práctica el sistema de optimización en las cirugías de reemplazo de cadera, de revisión. Y la razón de ello es que estos casos quirúrgicos se asociaban a un alto grado, una alta necesidad de transfusiones postoperatorias, que ustedes pensarían, bueno, obviamente, eso no es una gran complicación, pero de hecho las transfusiones son sumamente costosas. Entonces, con la ayuda de Edwards, nosotros trabajamos estrechamente con ellos, ellos desarrollaron y pusieron en práctica un protocolo y luego empezaron a ver, ellos tenían un equipo de 25 anestesiólogos y 19 enfermeras especializadas en anestesia en el departamento. Todos participaron en estos casos en mayor o menor grado. Entonces, trabajando con ellos, creamos un formulario de cumplimiento, un formulario que les permitía identificar lo que estaban haciendo como parte de ese protocolo y posteriormente nos reuníamos en equipo y lo discutíamos. Y realmente fue muy interesante que cuando observamos todos estos formularios nos dimos cuenta de que había solamente una persona que se podía leer su manuscrito y había una persona que no entendía y esta persona por diferentes razones había perdido la mayor parte de la capacitación que le estábamos dando o porque estaba ocupado tomando café en alguna otra parte, no estaba en el hospital, así que no estaba cumpliendo con lo que queríamos. Y lo importante era identificar a esa persona y asegurarse de que esa persona recibiera la educación que necesitaba. Y lo que les puedo decir es que ahora ya terminaron de recolectar los datos post-implementación y el cumplimiento con ese protocolo es más del 80% a todos los niveles, lo cual es excelente. El estudio fue publicado a principios de este año de Maxim Panason del grupo Irvine para implementar la optimización en su institución y en esa publicación él afirmó que los niveles de cumplimiento eran del 76% y lograr el 80% ha sido muy bueno. Ellos están a punto de publicar sus resultados y la mayoría de los clínicos creen que para poder publicar algo tiene que ser un estudio aleatorizado controlado y eso ya no es verdad. Creo que hay muchísimos estudios aleatorizados controlados especialmente en el campo de la optimización y entonces lo que la gente realmente quiere saber es si va a funcionar en la vida real, si va a funcionar en mi sala de cirugía con mis pacientes y en mi país. Así que teniendo esto en mente, muchos clínicos en toda Europa están ahora publicando proyectos de mejoramiento de calidad, demostrando beneficio en su grupo de pacientes en particular y implementándolo en una forma que a ellos les funciona. Y también enfocándose en el problema o la complicación en particular que tengan en su hospital y no las complicaciones que a ellos les dicen que afectan a un hospital en algún otro lugar del mundo. Así que la parte de cumplimiento o adherencia fue muy importante para ellos. Y la última parte del programa tiene que ver con las mediciones. Medir y analizar las tasas de morbilidad, la duración de la hospitalización, los beneficios del desenlace y también publicar los resultados, porque a pesar de que ustedes no quieran publicar en una revista, quizás quieran publicar esos resultados internamente para comprobarle a otros clínicos, para demostrarle a otros clínicos responsables de otros procedimientos quirúrgicos que vean lo que ustedes han logrado y digan, bueno, a lo mejor yo también lo quiero hacer. Y esto hemos visto que ha sucedido muchas veces. El próximo tema del que quiero hablar es el quién.
¿A quién debemos optimizar? Y quiero enfocarme mucho en la calificación de riesgo. Vemos aquí una larga lista de diversos puntajes y calificaciones de riesgo que se han publicado y quizás el que ustedes más conocen es obviamente la calificación ASA, y asociado al paciente de alto riesgo está una persona que tenga un ASA 3 o 4. Otro criterio es la pérdida de sangre esperada de más de 500 mililitros, y también los criterios de Shoemaker, que quizás ustedes recuerden o no, que realmente fue el punto de partida de la optimización. Y a aquellos de ustedes que no estén familiarizados con los criterios de Shoemaker, lo que él hizo fue estudiar una población de pacientes críticamente enfermos y les hizo un seguimiento para saber cuáles de esos pacientes sobrevivieron y cuáles no. Y luego estudió los parámetros comunes de todos esos pacientes e identificó entre los sobrevivientes parámetros hemodinámicos claves que eran consistentes entre todos los sobrevivientes y obviamente no así con los que murieron. Algunos de ellos eran índices cardíacos, oxigenación, consumo de oxígeno. Entonces, sus criterios se utilizaron a futuro e incluyeron pacientes de trauma, pacientes con cualquier tipo de cáncer y también algunos de los criterios que vemos aquí en esta lista. Pero el problema con todo esto, y efectivamente todos los líderes de opinión de hemodinamia, incluyendo a Michael Kinsky y a otros, todos ellos se reunieron en Niza y se sentaron durante 2 días a discutir quién es el paciente quirúrgico de alto riesgo, a quién debemos optimizar. Y al final, después de haber comido mucho y bebido mucho, no llegaron a ningún consenso. Y efectivamente, todavía no hemos dicho esto es lo que es. Pero bueno, lo que sí acordaron es que internacionalmente el puntaje ASA es el puntaje reconocido. Y también, si el paciente está destinado para la UCI en el periodo postoperatorio, tiene que haber una razón para asignarlo a la UCI. E igualmente, si el paciente requiere un catéter arterial o un catéter central para la cirugía, eso por lo menos nos debe dar una indicación de que ese paciente es de mayor riesgo que otro paciente normal. Así que, a falta de consenso, esto es todo lo que tenemos por el momento. Y creo que se resume a las preferencias personales. Ahora, ¿cuándo deben optimizar? Voy a mostrarles algunos estudios dentro de un momento. Pero lo que sí sabemos y lo que está claro, si leemos toda la literatura, es que el estresor en el caso del paciente quirúrgico de alto riesgo, el mayor factor de estrés es la cirugía. Y esto resulta muy lógico, pero hay que determinarlo. Y si vemos estudios, especialmente hasta el 2007, hay muchos estudios que optimizan a los pacientes antes y solamente pocos optimizan a los pacientes durante la cirugía y luego extienden esa optimización hasta el periodo postoperatorio. Y el periodo máximo en los estudios publicados es de 12 horas. Esto es un poco parecido al trauma. Tenemos estas horas doradas, esta oportunidad en el momento del estrés de la cirugía para prevenir la hipoxia tisular y la hipoperfusión durante la cirugía. Pero además tenemos la oportunidad de lo que llamamos el día de plata, esas primeras 12 horas después del periodo postoperatorio, donde si ustedes optimizan durante este periodo de tiempo las horas doradas y el día de plata, toda la evidencia
será positiva y a favor de la optimización. Sin embargo, si ustedes lo dejan para después de este tiempo, y ha habido estudios publicados que demuestran que si usted empieza la optimización después de las 12 horas postoperatorias, pierde su ventana de oportunidad y ya es demasiado tarde. Y en realidad, si el paciente ya ha desarrollado por lo menos un signo del síndrome de respuesta inflamatoria, si usted trata de optimizarlos ya en ese momento, el paciente va a empeorar. O sea que realmente va a ser peor que si no hubieran hecho nada. Y obviamente, para las horas doradas es el tiempo de quirófano y el día de plata, por supuesto, es la unidad de cuidados intensivos. Y están saliendo cada vez más estudios que dan optimización en la unidad de cuidados intensivos, pero muchos se están concentrando únicamente en el quirófano. Porque si usted puede lograr el beneficio solamente haciéndolo en el quirófano, ¿para qué hacerlo después en la UCI? Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacer esta optimización? Como ya les dije en mis primeras diapositivas, si esto va a tener éxito, un hombre o una mujer no son una isla, necesitamos un equipo de personas y donde hemos visto éxitos en nuestro programa es cuando obviamente tenemos un clínico líder, pero además de eso tenemos otros miembros del equipo participando. Y efectivamente tenemos 3 centros en Europa que están dirigidos por cirujanos y todos los demás están siendo dirigidos por el clínico intensivista. Pero obviamente el clínico líder no puede optimizar a todos los pacientes, él o ella necesitan un equipo de personas. Pero tampoco se olviden de las enfermeras. Yo fui enfermera de cuidados intensivos durante 25 años. Yo sé que yo puedo sabotear si tengo la motivación correcta, así que no se olviden de las enfermeras. Y creo que como ustedes están tratando de mejorar la calidad, si ustedes pueden involucrar a alguien del departamento de calidad, ellos pueden ser de muchísima utilidad para identificar formas de reunir la información de las tasas de complicación y el tiempo de hospitalización. No se olviden de ellos. Y en términos de motivación, estoy seguro de que ustedes tienen residentes que quieren desarrollarse, que quieren publicar o por lo menos empezar ese viaje a las publicaciones y que pueden estar interesados en ayudar en este proceso de implementación. Así que no se olviden de ellos también, porque se trata de desarrollar también al personal, porque ello mejorará las cosas para el paciente. Bueno, y habiendo decidido con su equipo que van a seguir adelante con este proyecto, tienen que celebrar una reunión y revelar el plan, qué es lo que vamos a hacer, cuál es la función de cada uno, qué papel va a desempeñar cada persona. Y luego con Edwards lo que hacemos es comunicar qué necesitamos nosotros de ustedes, cómo les podemos ayudar, qué es lo que ustedes necesitan de nosotros como Edwards. Necesitan que los ayudemos a generar documentos, quieren que los ayudemos con la capacitación, quieren que les ayudemos especialmente capacitación en el protocolo y también el cómo cumplir, el cómo adherirse. Y una cosa que sí podemos hacer también por ustedes, y yo he hecho ya más de 50 de estas, es lo que yo llamo mis visitas de reconocimiento. Esto es prácticamente el ojo de una persona de afuera para ver qué está pasando en su quirófano. Porque de la misma manera que si ustedes me preguntan a mí qué hice yo durante mi día, posiblemente yo dejaré por fuera muchísima información y ustedes terminarán yéndose solamente con pequeñas piezas de mi rompecabezas de lo que fue mi día y será muy difícil entonces ayudarme, ayudar a que yo trabaje con más inteligencia o con más eficiencia debido a que no está toda la información. Y nosotros podemos ser los ojos en el quirófano y tener una idea de antemano de lo que ustedes hacen y ver desde nuestra experiencia con otros centros qué cosas necesitarían cambiar en su práctica
para poder poner en práctica el protocolo que ustedes hayan decidido. Y algunas veces son cosas pequeñas, pero las cosas pequeñas pueden marcar una diferencia entre tener éxito y no tener éxito. Ahora quisiera repasar algunos de los protocolos que tenemos a la disposición y algunas de las evidencias que los respaldan. Estos son los 4 parámetros de optimización o protocolos basados en los parámetros. Algunos de estos protocolos han sido avalados por muchas sociedades en toda Europa, especialmente el protocolo de SVMAX o volumen latido máximo y el protocolo de aporte de oxígeno o el VO2. En Europa, el protocolo SVO2 es menos utilizado, de saturación de oxígeno venoso central. Yo les voy a explicar en qué consiste y de qué se trata este protocolo. Primero, vamos a hablar de SVV o variación del volumen latido. Si vemos las publicaciones, la mayoría apuntan a una variación del volumen latido entre 10 y 15%, pero obviamente entre 10 y 30% para todos los pacientes. No se individualiza esa variación. Y el objetivo es que cuando llega un paciente al quirófano, si ya el paciente está en cierta medida deshidratado, bien sea por su mala salud preoperatoria o porque no han estado recibiendo ningún alimento por boca, no han bebido nada durante muchas horas antes de la cirugía, y aunque todos sabemos que podemos permitir que nuestros pacientes tomen hasta 2 horas antes de la cirugía, con mucha frecuencia yo he visto que en muchos casos, por lo general las enfermeras en hospitalización, en el área de hospitalización, prefieren mantener a los pacientes que no beban nada desde la noche anterior, aunque saben que no lo necesitan. Eso ocurre con mucha frecuencia. Y en ese caso, con frecuencia encontramos que el nivel de la variación del volumen latido cuando se mide inicialmente puede ser alto. ¿Qué significa eso? Eso significa que el paciente actualmente está en la porción empinada de la curva de Starling, y si ustedes reducen el SVV entre 10 y 30, el paciente entonces estará en la porción plana de la curva. Pero como les dije, el supuesto es que todos los pacientes van a estar en ese punto. Se generaliza, en pocas palabras. Y lo que queremos lograr entonces con este enfoque es evitar darles muy poco líquido y evitar darles demasiado líquido, sino darle la cantidad correcta de líquido en el momento oportuno en que el paciente lo necesita. Sin embargo, hay limitaciones a las variaciones del volumen latido y nosotros utilizamos este SOS como recordatorio. Un recordatorio que nos dice que si el paciente tiene una actividad respiratoria espontánea y bajo volumen corriente, por lo general, el volumen corriente para que el SVV sea preciso tiene que ser más de 8 mililitros por kilogramo. Y esto es una pregunta que les puedo hacer. Levanten la mano, por favor, si ustedes entienden de lo que estoy hablando. Ustedes en el quirófano, ustedes establecen los volúmenes latidos de más de 8 milímetros por kilo. No, ya no es común hacer esa identificación. Así que a pesar de que ha habido un par de publicaciones que sugieren que usted puede utilizar el parámetro de volúmenes corriente más bajos, no se conoce su exactitud. Por esa razón, nosotros no lo recomendamos. El otro aspecto es el tórax abierto. Por razones obvias se pierde la presión intratorácica, y también en arritmias cardíacas sostenidas. Y por arritmia sostenida me refiero, en el caso de nuestra tecnología,
es fibrilación auricular sostenida y continua. Nosotros podemos corregir cualquier latido ectópico o una fibrilación auricular intermitente, más no continua. Entonces, estas son contraindicaciones y obviamente esto es un problema si ustedes desean adoptar un protocolo que vaya a funcionar para todo el mundo en todas las situaciones. La solución para eso es considerar otra opción. Y una de esas otras opciones es la optimización del aporte de oxígeno o el DO2. Esta optimización del aporte de oxígeno exige que nosotros midamos la hemoglobina y los gases en sangre durante la cirugía. Y dependiendo de si esta es su práctica de rutina o no, les puede funcionar bien. Pero es solamente un parámetro intermitente, solamente exacto cuando ustedes entran a esa medición precisa de la hemoglobina. Así que para mí el aporte de oxígeno realmente es un protocolo diseñado para la UCI. A lo mejor ustedes no están de acuerdo conmigo, no lo sé. Pero estos son algunos de los estudios publicados y que han utilizado el aporte de oxígeno. Si vemos la columna que aparece como tiempo, podemos ver dónde se ha hecho esta optimización con el aporte de oxígeno. Si regresamos al estudio más antiguo de Shoemaker, fue durante cirugía y después de cirugía. Y si ustedes ven los más nuevos que tengo en esta diapositiva, que fue mi grupo de clínicos en St. George, se hizo después de cirugía la optimización. Cuando teníamos tiempo lo hacíamos para 8 horas y era muy fácil hacer el seguimiento de este protocolo. Un estudio que se publicó y que utilizó el aporte de oxígeno fue un estudio pequeño en reemplazo de cadera hecho por Cecconi y el profesor de la Roca. Pero como tenían una incidencia muy alta de complicaciones, pudieron demostrar un beneficio en un grupo muy pequeño de pacientes. Fueron solo 60 pacientes. Utilizaron el flow track, utilizaron la optimización del aporte de oxígeno comparado con un grupo control y encontraron que le daban más coloides porque previamente los utilizaban, más eritrocitos, posiblemente porque ya estaban utilizando una medición de aporte de oxígeno, y utilizaban más dobutamina porque utilizaban dobutamina para aumentar el índice cardíaco por encima de 2.5 si estaba por debajo de ese nivel. Y lo que encontraron como resultado de este estudio es que había menos complicaciones, muchas menos complicaciones en el grupo optimizado en comparación con el grupo control. Otro tema del que quiero hablar es la optimización de la saturación de oxígeno venoso central, SVO2. Hay un solo estudio realizado en este tema, un grupo italiano que publicó en el año 2007, el grupo de Donati, y ellos apuntaron a una medición de más del 73% de SVO2 utilizando bolos de líquidos y dobutamina para aumentar el índice cardíaco por encima de 2,5 en general. En cirugías generales y en cirugía vascular con corazón abierto. Esto lo hicieron durante y después de cirugía y redujeron la morbilidad y el tiempo de hospitalización. Y este es el en el que me quiero concentrar realmente, porque el aporte de oxígeno, los protocolos de aporte de oxígeno también tienen el componente de optimización del volumen latido en primera instancia. El volumen latido es algo que podemos utilizar en cualquier tipo de cirugía. Una vez que tenemos esta técnica para hacer la parte inicial, puede ser muy fácil seguir adelante con este protocolo. Todas las guías que se han publicado
Como ya les dije, tenemos guías en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en España, pero las españolas, bueno, están a punto de ser publicadas. Y también tenemos otros países como Polonia, Austria, que también van en la misma dirección. Y están simplificando mucho las cosas. Están diciendo, vamos a utilizar solamente volumen latido, que lo podemos usar en todos los pacientes, dar un bolo de fluido, no tiene que ser coloide, puede ser cristaloide. Si el volumen latido aumenta más de 10%, darle otro bolo de líquido, y si no, hay que estar controlando el volumen latido. Y se los voy a explicar un poco más en detalle todo el proceso. Aquí tenemos algunos de los estudios publicados hasta la fecha que han utilizado la optimización de volumen latido. La mayoría de ellos, si vemos la lista, es durante cirugía. Y en los estudios, que no tuve espacio aquí para incluirlos, llegan hasta este año, hasta el 2014. Y en este momento, aparentemente se están concentrando en optimizar solamente en quirófano por las razones que ya les expliqué anteriormente. Igualmente, de manera parecida a la variación del volumen latido, el objetivo en este caso del volumen latido es llevar al paciente hacia la parte superior de la curva. Y esto es muy individualizado, a diferencia del SVV, que es una cifra para todo el mundo, la variación del volumen latido. Y nuevamente, en este caso, el objetivo es el mismo: impedir la hipoperfusión, la hipovolemia y la hipervolemia, que, como ustedes saben, se asocian a complicaciones por diferentes motivos. Entonces, si ustedes están siguiendo un protocolo como este, yo diría que el factor importante es asegurarse de que su volumen latido se mantenga estable. A diferencia de la UCI y el paciente en el quirófano, obviamente le están haciendo cosas durante todo el proceso, y también están bajo anestesia, con un anestésico que puede afectar en mayor o menor grado la hemodinamia. Y por lo tanto, garantizar que ese volumen latido que ustedes están viendo no sea el resultado de la anestesia solamente. Y si vemos todos los estudios y los agrupamos, por lo general solo tenemos que administrar 1 o 2 bolos para poder lograr que el paciente llegue al frente de la curva front Starling. Y esto es contrario a lo que la gente piensa de optimización. La gente piensa que si optimizan al paciente van a darle más fluido. Pero la realidad es que en mi experiencia, a través de los estudios que yo he realizado y en mi experiencia siendo parte del trabajo en otros centros, esto no es verdad. De hecho, la mayoría de la gente solo necesita un bolo para llegar al punto de la curva que queremos. Y en términos de cuándo empezar la optimización, y esto es solamente basado en nuestras observaciones de todos los centros con los que hemos venido trabajando, aunque yo no estoy diciendo que siempre es así, pero es muy frecuente que así sea. Si ustedes empiezan la optimización o identifican el volumen latido cuando el paciente aún está despierto y nervioso y angustiado, hay muchas cosas ocurriendo en ese quirófano y usted no puede depender necesariamente de esa cifra medida en ese momento. Igualmente, lo que podemos ver después de la anestesia, pero antes de la incisión de la piel, es que la profundidad de la anestesia va a ser un poco más profunda que cuando empiece realmente la cirugía. Entonces, el mejor momento para iniciar la optimización es después de la incisión de la piel. Y creo que también para ustedes como anestesiólogos, bueno, ustedes no necesitan que yo se los diga, que entre la llegada del paciente a la anestesia y el comienzo por el cirujano pasan muchas cosas y pasa mucho tiempo. Los pacientes los mueven, los colocan en la posición adecuada para la cirugía, usted tiene que manejar el anestésico, también tiene que asegurarse de que el equipo esté bien colocado. Entonces,
Entonces, vale la pena esperar hasta ese periodo estable. Y si recuerdan lo que les hablé de los estudios, algunos estudios solamente optimizaban en el periodo postoperatorio. Esperar 10, 15 minutos para un periodo de estabilidad no va a marcar una diferencia, no va a cambiar el desenlace global del paciente. Quiero mostrarles entonces una secuencia de diapositivas para que vean cómo es que nosotros optimizamos en nuestros centros en Europa en este momento. Primero, identificamos nuestro primer volumen latido y nos aseguramos de que la cifra sea confiable. Luego utilizamos la marca del evento y esto es útil porque si ustedes quieren publicar datos, lo van a tener electrónicamente y pueden colocar una memoria USB en el dispositivo y bajar sus datos y van a tener entonces los datos de cumplimiento y los datos de todo el proceso. Luego le dan una provocación con líquido y dependiendo del protocolo que estén siguiendo pueden ser 200 o 250 mililitros, depende de lo que decidan. Una vez que lo decidan deberán mantener la coherencia y vean qué ocurre con el volumen latido. Para los fines de este ejemplo, yo he aumentado el volumen latido en más de 10%. Y lo que esto me está diciendo es que este paciente todavía está en la porción empinada de la curva y todavía está respondiendo a los líquidos, así que puedo darle un segundo bolo. Nuevamente, aquí tenemos el marcador del evento, le damos el segundo bolo y vemos qué ocurre con el volumen latido en esa oportunidad. Y para los fines de este ejercicio, el volumen latido aumentó menos de 10%. Esto me está indicando entonces que el paciente está en la porción superior de la curva. Ahora, ¿quiero mantener el paciente a ese nivel durante toda la cirugía o quiero permitir un pequeño margen porque posiblemente o muy probablemente le estaré administrando antibióticos, que también es un bolo, por lo general de 100 mililitros? Entonces lo que hacemos es, al haber logrado el volumen latido ideal, le restamos 10% a eso. Así que no estamos todavía en el tope exactamente de la curva y esto se convierte en nuestro volumen latido gatillo. Es ahí donde queremos mantener al paciente durante el resto del acto quirúrgico. Y si el volumen latido del paciente cae por debajo de ese nivel, entonces le damos otro bolo de líquido, solamente uno. Obviamente, van a ocurrir cosas durante la cirugía que pudieran transitoriamente cambiar el volumen latido, artefactos, el transductor se cae al piso, en fin, y hay que controlar y ver qué está pasando clínicamente, pero el objetivo es que el paciente todo el tiempo está por encima de este nivel gatillo y la forma más fácil de lograrlo es que una vez que hemos identificado ese nivel, fijar la alarma a un valor justo por debajo de ese nivel. Si usted está ocupado haciendo otras cosas, usted sabe que tiene la alarma lista para indicarle que el volumen latido cayó por alguna razón, para que usted pueda pensar entonces, analizar si es real, si debo actuar, qué está pasando en la cirugía. Y finalmente, como les dije, ya lo mencioné anteriormente, pero quiero reiterar porque el cumplimiento, la adherencia realmente es clave. Habiendo pasado todo ese tiempo desarrollando un equipo, trabajando con un equipo, decidiendo un protocolo, un procedimiento, poniéndolo en práctica, atravesando una curva difícil de aprendizaje. Lo que no queremos encontrar o descubrir es que no mejoramos los desenlaces porque no cambiamos nada. Y a mí me sorprendió cuando vi este estudio publicado por el grupo de Evans. Básicamente era sobre la adherencia o el cumplimiento con las guías y los protocolos en los casos de atención prehospitalaria y de urgencia. Esto fue una revisión sistemática, este estudio. Básicamente el estudio estudió el monitoreo y el tratamiento que todo el mundo sabe que hay que hacer para los distintos pacientes en diferentes momentos.
y observaron qué tan buenos eran los médicos cumpliendo con esos protocolos y esas guías. Y si ustedes ven este gráfico, en el lado derecho van a ver la sección superior dice tratamientos y la parte inferior dice monitoreo. Y si les muestro un ejemplo, a lo largo del eje inferior tenemos cumplimiento de 0 a 100%. En el caso de cardiología, por ejemplo, en términos del tratamiento para pacientes cardiológicos, según lo que aparece en las guías internacionales en este metaanálisis, solamente se cumplió un 50 a 60% de las veces. Personalmente, yo me asusté mucho cuando me enteré de esto. Y si vemos la sección de monitoreo con el cuadradito negro de cardiología nuevamente, vemos que aunque sabemos cuál es el monitoreo que hay que hacerle a un paciente cardíaco, solamente se cumplió en un 57%. Uno piensa que si uno sabe cuál es el tratamiento y cuál es el monitoreo que requieren esos pacientes y sin embargo no se hace todo el tiempo, esto nos muestra simplemente que esto también aplica para otras cosas que hacemos, porque después de todo somos humanos. Entonces, nosotros hemos desarrollado herramientas para ayudarnos. Todas nuestras herramientas están a la disposición en nuestra página web y sus representantes locales, algunos de ellos están presentes aquí en el salón. Representantes de Edwards Life Sciences nos van a ayudar o los pueden ayudar con esto. Les va a ayudar en la primera fase de cómo pasar del volumen latido basal hasta nuestro nivel gatillo. Cómo registrar esta información, asegurarse de que se mantiene estable el volumen latido para darles por lo menos un bolo. Y si no les dan ese primer bolo, no están cumpliendo, porque usted no determinó cuál era su nivel basal. Y una vez que usted ha establecido ese nivel gatillo, entonces asegurarse de que lo mantiene a ese nivel, y si cae por debajo de ese nivel, si le dio el líquido necesario, y no dar líquidos cuando se supone que no debe darlos. Estos son un par de ejemplos de formularios reales. Estos formularios son ejemplos del Hospital Alemán de Charité que me autorizaron a mostrarlos. Este es el protocolo para el volumen latido. El primer volumen latido que obtuvieron fue un valor de 81, lo pueden ver aquí a las 10:50. Escribieron entonces el volumen latido 81, le restaron el 10% y obtuvieron el gatillo de 73. ¿Fue correcto eso? No, porque le han debido dar un segundo bolo, porque el primer volumen latido era 60 y aumentó en más del 10% y no le dieron un bolo. En el segundo ejemplo podemos ver que el volumen latido basal era de 64, le administraron el bolo al paciente, subió a 70, le dieron un segundo bolo y aumentó a 72, que obviamente es menos del 10%. Identificaron 72 como el máximo o el ideal, le restaron 10% y el gatillo se convirtió en 65. Entonces, en este caso, estaban cumpliendo al 100%. Vamos a ver otro ejemplo. El nivel gatillo en este paciente se identificó en 59, lo vemos aquí abajo, pero a las 13:20 el volumen latido era de 58 y le dieron líquidos. ¿Fue correcto eso, sí o no? Sí, fue correcto, porque estaba por debajo del gatillo. Y luego a las 13:35 el volumen latido llegó a 73 y le dieron un bolo. ¿Fue correcto o no? No, no fue correcto, porque estaba por encima del gatillo, así que no le han debido dar un bolo. Así que nuevamente esto es otro ejemplo de hacer lo que se supone que deben hacer significa una curva de aprendizaje natural. Y esta es la última, el nivel gatillo aquí se identificó en 58. A las 8:45 el volumen latido era 57 y le dieron un bolo. ¿Le han debido dar ese bolo? No.
Un poquito más tarde, el volumen latido se identificó en 58 y le dieron un bolo. Y no deberían haberle dado ese bolo. Así que esta es una forma muy sencilla de repasar todo el procedimiento e identificar si se hizo lo correcto o no, para poder mejorar lo que estamos haciendo. Entonces, el cumplimiento, la adherencia, naturalmente implica entender de qué se trata. También depende del tamaño de su equipo y la tasa de reclutamiento para el procedimiento que usted ha implementado para optimizarlo y asegurarse de que registra correctamente todo lo que haga. Y es preferible un método utilizando el marcador de eventos digital en lugar de hacerlo en papel. Bueno, este es el programa de Edward Life Sciences. Nos sentimos muy orgullosos. Hemos tenido grandes éxitos hasta el momento. Ya tenemos 128 hospitales y clínicas que quieren implementar el procedimiento en el 2015 y esperamos que ustedes sean uno de ese grupo. Muchísimas gracias por su atención. Ambas cosas. La mayoría de los pacientes que se han incluido, por lo general, están asignados para una unidad de cuidado postquirúrgico o para la UCI. Lo que estamos determinando, sin embargo, es que muchos de los pacientes que deberían ir a la UCI ya no necesitan ir a la UCI. Entonces, la demanda de camas en la UCI está disminuyendo. Así que este es un efecto secundario positivo de la implementación del proceso de mejoramiento. La demanda de camas en la unidad de cuidados intensivos está disminuyendo. No sé si eso le responde su pregunta. ¿Alguien tiene más preguntas? En los estudios mostraba una disminución en las complicaciones con la implementación de los protocolos. ¿Usted puede dar ejemplos específicos de qué complicaciones se mejoraban con la implementación de los protocolos? Sí, naturalmente. Depende del procedimiento, pero voy a darle distintos ejemplos. En el caso de reintervención de cadera, la reducción de complicaciones fundamental ha sido la necesidad de reintervención y también la necesidad de transfusión de sangre. Algo muy interesante en estos casos es que hablamos con el cirujano, con el que habíamos venido trabajando en los reemplazos de cadera en Alemania. Y durante la cirugía él dice que los pacientes sangran un poco más durante el procedimiento cuando se trata de una reintervención, y él estaba muy preocupado por eso. Y lo que estaba descubriendo es que estos pacientes eran los que no sangraban postoperatoriamente y por lo tanto no requerían transfusiones. En pocas palabras, lo que él está diciendo es que él sabe que si su paciente está siendo optimizado o no, porque si no lo optimizan, el procedimiento es seco. Lo que él describe es como un procedimiento seco y no hay hemorragia. Pero esos pacientes van a tener más hemorragia postoperatoria. Para mí eso fue muy interesante, escuchar la perspectiva del cirujano. Este es el ejemplo que tengo en ortopedia de reemplazo de cadera. En términos de otros procedimientos quirúrgicos, tenemos otro hospital en Alemania, en Aachen. Ellos pusieron en práctica la optimización en los pacientes de pancreatectomía y descubrieron con ese grupo de pacientes una reducción en el daño de las anastomosis, y él va a publicar sus resultados el próximo año. Otras complicaciones son infecciones de la herida y también complicaciones que uno no piensa normalmente, pero que sí pueden generar
una hospitalización más prolongada, como por ejemplo náusea y vómito, y cuestiones tales como neumonías. Así que estas son las complicaciones comunes. No sé si en ese librito tienen o en otro documento tienen la lista de complicaciones. Bueno, en la página web nosotros tenemos toda una lista que se basa en los meta-análisis que se han publicado hasta el momento, que nos dan una lista muy completa de las complicaciones que se asocian a cada procedimiento y también una lista de los menos comunes. Y lo que realmente ustedes tienen que hacer es ver a sus pacientes, analizar sus pacientes y decir, bueno, ¿qué es lo más común o qué es lo que yo sospecho que van a ser mis complicaciones? Y apuntar a eso específicamente. Buenas noches. Ese volumen latido que ustedes determinan como objetivo durante un intraoperatorio, ¿viene siendo también el volumen latido objetivo en el posoperatorio inmediato? ¿O hay alguna variación en eso? Bueno, habiendo identificado el volumen latido durante la cirugía, nosotros mantenemos ese volumen latido durante el postoperatorio. Obviamente que algunos de estos pacientes van a estar ventilados en el postoperatorio, pero por lo general no. Y mantenemos ese volumen latido al mismo nivel, porque consideramos que cuando lo hemos identificado que el paciente estaba en un estado estable y apuntamos a mantener ese nivel. Ciertamente en las publicaciones ustedes no van a ver que han identificado otro volumen latido. Y estos estudios que se realizan durante cirugía y después de cirugía vemos que mantienen el mismo volumen latido, pero si están empezando en el periodo postquirúrgico solamente lo identifican en ese momento y le dan un bolo de alimento cuando el paciente llega al área de recuperación o a la UCI. Si ustedes ven la norma dorada para cuando estudiar las complicaciones, consistentemente se buscan las complicaciones que se producen durante los 28 días en el postoperatorio. Si usted no está obteniendo esos datos en este momento, recolectando esos datos, es muy difícil. Así que lo que yo sugiero es que lo primero que tienen que estudiar es el tiempo de hospitalización, porque es un poco más fácil de obtener esa información. Es un valor absoluto. Si hay una complicación, eso se necesita un criterio para definir la complicación. Mientras que el tiempo de hospitalización es lo que es. Y si usted puede demostrar una reducción en el tiempo de hospitalización, pues lo puede demostrar muy rápido. Y dependiendo del costo de cada día de cama de sus pacientes, si usted puede reducir en 2 días el tiempo de hospitalización, usted podrá demostrar un beneficio utilizando nuestro estimador económico para demostrar el valor real de esos 2 días versus el costo del sensor. Y con respecto al otro punto de a quién convencer y por quién comenzar, yo creo que, bueno, lo que he visto, donde esto ha funcionado muy bien, es si hay una persona de cada disciplina. Y si usted puede involucrar a alguien de finanzas también, eso es muy útil. Aunque la mayor parte de la ayuda proviene de calidad más que el departamento de finanzas. Entonces, realmente necesitamos una gama de personas, enfermeras, anestesiólogos, cirujano y también la participación, bien sea de la parte financiera o del departamento de calidad, para que ellos digan qué es lo que ellos esperan, qué esperan lograr y compartir con ellos lo que se ha publicado en términos de beneficios económicos y luego demostrarles el estimador en sí y lo que Edwards les puede ayudar a organizar. Es como un dossier de información basado en todo lo que se ha recabado en su
hospital. Y usted no tiene que recabar información durante mucho tiempo para mostrar una tendencia, dependiendo del número de procedimientos quirúrgicos que ustedes hagan semanalmente. Si tienen 2 o 3 procedimientos por semana y registran los datos durante un mes, y luego lo empiezan a implementar en una fase piloto, y luego comparan la hospitalización después de la implementación, eso quizás ya le dé suficiente información para crear confianza de que efectivamente eso no le va a aumentar los costos, sino que por el contrario le va a reducir los costos a pesar de haber invertido en un dispositivo o en un producto. Gracias, doctor, y a la sociedad por la oportunidad de estar hoy aquí. Básicamente lo que vamos a hacer es, a través de un simulador clínico, mirar un caso, y dependemos de la interacción de todos ustedes para que nos guíen en cómo manejar este paciente de acuerdo a lo que hemos visto el día de hoy, a los conocimientos pues que ya tenemos. Entonces, este caso es de una paciente de 42 años con cáncer de ovario, que va a ser sometida a cirugía, una ovarectomía. De antecedentes tiene que es hipertensa, antecedentes familiares, la madre es hipertensa y tuvo un infarto agudo de miocardio a los 52 años. En cuanto a sus exámenes, en general están normales, la placa de tórax está bien, el electrocardiograma también está bien. Arrancamos con sus signos vitales normales. A las 2 horas de cirugía vemos que ha tenido una pérdida aproximada de 1200 centímetros y se le colocan 1100 de cristaloide y 2 unidades de glóbulos rojos. Entonces, en este momento vamos a ver el estado actual de este paciente, y basado en esto ustedes me van a ir guiando de qué quieren hacer con este paciente. Saturación continua y tiene un sensor flow track en una línea arterial radial. Está monitoreada, pues como ya lo vimos, con un vigileo. Aquí vemos pues cómo están sus signos. En el vigileo básicamente lo que vamos a tener en cuanto a parámetros son el gasto cardíaco, el índice cardíaco, volumen sistólico, índice del volumen sistólico y variabilidad del volumen sistólico. Entonces, viendo aquí cómo está esta paciente, las metas que tenemos para ella son una presión arterial media de mayor a 65 milímetros de mercurio. La PVC no la vamos a tener en cuenta en este caso. La variabilidad del volumen sistólico, que la encontramos en el monitor vigileo, el objetivo es tenerla entre un 10 y un 15%. La saturación venosa central, que la tenemos allí también, el objetivo es tenerla en el 70%, y el índice cardíaco en 2.5. Entonces, los escucho. ¿Qué quisieran hacer con esta paciente? Podemos colocarle líquidos, inotrópicos, vasopresores, lo que ustedes quieran. ¿Mm? 200 cc de cristaloides. Ok. Aquí, 1 minuto de este monitoreo equivale a 1 hora real en un paciente. Voy a colocarle los 200. Ya está. ¿Observaron algún cambio? Señor. Cambió el índice cardíaco. ¿Qué más observaron? ¿Algún otro cambio? Bueno, la variabilidad del volumen sistólico es una variable que nos indica si el paciente es respondedor o no a líquidos. Por encima del 13%, que es el rango normal, nos indica que el paciente es respondedor a líquidos. Aquí tenemos una variabilidad de 29%. Entonces, podemos seguir poniendo líquidos. ¿Cuánto le colocamos? ¿Otros 200? Mejoró el índice cardíaco y la tensión, ok. ¿200 en 1 hora? Sí, es que esto es súper rápido. Ya en 2 horas le hemos puesto 400.
En 2 horas le hemos puesto 400. Todavía tenemos otro chancecito de mejorar esa variabilidad. Sí, está muy bajito el índice cardíaco. Todavía. Está muy alta la variabilidad del volumen sistólico y la tensión arterial media tampoco ha alcanzado La meta. que se fijó. Exacto. Y en vuelos de 200 creo que va a ser muy difícil ahora. ¿Qué sugieren entonces? Porque la semilla se va a acabar. 1000. Ok, 1000. Ok, ya colocamos los 1000. ¿Vieron algún cambio? La presión arterial media mejoró. Sí, la variabilidad también disminuyó. Pero todavía no hemos alcanzado nuestra meta ni en la variabilidad ni en la saturación, ni en el índice cardíaco. Nos falta todavía. 500 más. Todavía no ha mejorado como esperamos, sí. ¿Colocamos 500 más? Llevamos 2500 en este momento, en total. Ok, ya mejoró la presión arterial media, la variabilidad también se redujo. ¿Qué opinan ahora? ¿Subió un poco el índice cardíaco? ¿Qué más hacemos? Todavía no hemos llegado a las metas propuestas. ¿Inotrópico? Ok. ¿Ya? ¿Cómo lo ven? ¿Mejoró qué, doctor? No, no mejoró. La tensión bajó. Ok, la variabilidad subió. La tensión bajó, el índice cardíaco no mejoró, la saturación todavía está ahí. Las resistencias sí cambiaron. Estaban en... No tengo el dato aquí en cuánto estaban antes del inotrópico. ¿Qué más podemos hacer entonces? ¿Glóbulos rojos? ¿Sí? ¿Cuánto? ¿Cuántas unidades? 2. Listo. Ahí sí vemos un cambio importante. El índice cardíaco subió, la variabilidad mejoró también. Ya estamos sobre la meta del índice, de la variabilidad, de la saturación. Nos falta un poquito en la presión arterial media. ¿Qué más podemos hacer? Estaba, ya no. Lo único que estamos todavía colgados es en la presión arterial. Ay, no tengo esa información.
¿Qué más hacemos para mejorar esa presión arterial media? ¿Inotrópico? Ya le pusimos. ¿Nora? Bueno, mejoró el índice cardíaco, está por encima pues de la meta, la saturación también, el gasto y la presión arterial media también mejoró un poco. Pues este es básicamente el ejercicio que queríamos mostrarles para que vean pues también la importancia de utilizar parámetros volumétricos que les pueden ayudar a guiar mejor el tema de que hablaba Jane, del manejo de los fluidos, que es tan importante, que es la principal, digamos, el principal obstáculo que se les presenta a ustedes en cirugía, que no saben hasta dónde dar o en qué momento, pues para lograr realmente los objetivos que se buscan. ¿Algo más que quieran hacer en este caso? Sí, miramos otro caso. La meta del stroke volume en este caso sería 65. Normalmente la meta que se maneja es 60. O sea, aquí estamos por encima, igual de... Pero no varía según la respuesta clínica del paciente. Pues sí, claro, sí varía, dependiendo de... Sí, claro. O sea, lo que nosotros mantendríamos en el postoperatorio sería un 64. No, el rango que se maneja mínimo es 60. ¿Quiere mirar otro caso entonces? ¿Sí? ¿Y ese simulador no se puede distribuir o es solo para Edwards Es de Edwards, pero a través de la página web, en la página web de Edwards hay bastantes herramientas que son muy útiles para la parte de educación. En la página están los simuladores que ustedes los pueden utilizar cuando los necesiten, tanto en salas de cirugía como en cuidado intensivo. Está incluso la descripción del caso, las metas para ese paciente, y ahí ustedes pueden hacer esto mismo que estamos haciendo a través de la página web. Bueno, aquí ya tenemos otro paciente. Ok, entonces tenemos una presión arterial media de 51, un índice cardíaco de 1.2, variabilidad de 16, saturación venosa central de 54. ¿Qué podremos hacer acá? Es un paciente de cirugía cardíaca. Sí, ya. Vamos a ver si tengo esos datos. Sí, ha tenido un sangrado de 1500. ¿Cuánto es que, doctor? Le han puesto 1100 a este momento. Todavía resiste porque pues está en 17. 500. Listo, 500. Mejoró un poco el índice, la variabilidad. De hemoglobina. 2 unidades de glóbulos rojos. Sí.
Ya puse las 2 unidades. Ya no necesita más. Ahora toca No, Inotropía. inotropía, sí. ¿Inotropía o vasopresor? No, dobuta. No. Listo. Bajó la presión arterial media, ¿cierto? No, está inotropía. ¿Le colocamos inotrópico? Ya la coloqué. Y no. No mejoró el índice cardíaco. ¿Más glóbulos rojos? Está en 10. Le hemos pasado, ya les digo. 2 unidades. ¿Ya se le puso calcio? No, 2 unidades de glóbulos rojos, sí. Sí. Inotrópico le pusimos idobutamina y norepinefrina. Esa no la tengo. ¿Más vasopresor? Más glóbulos rojos. ¿O más glóbulos rojos? Dicen por aquí. ¿Más glóbulos rojos? ¿Cuántos? ¿Uno? Pero sí mejoró un poquito el gasto y el índice, la presión, sí. Y la saturación venosa subió un poquito, ¿cierto? Como 3. ¿Qué más quieren hacer? ¿Más inotrópico? Sí, subió el gasto, la saturación, el índice. la saturación venosa. Que terminen de operarlo rápido. Es como para saber cómo cambiar. Sí, más de los modos que se podría hacer, ¿no? ¿Sí? Entonces la idea es que conozcan estos otros parámetros que no manejamos mucho, que nos guían también en la conducta a seguir con estos pacientes y pues también aprovechen las herramientas que hay en la página. A través de la página pueden usar los simuladores, que eso sirve mucho para la parte de educación. Bueno, muchas gracias.